chicos, bienvenidos a mi canal, que gusto verles por acá. En el video de hoy estaremos trabajando el tema de triángulos y sus elementos, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video, por lo que comencemos. Bueno, para identificar primero lo que es un triángulo, definir, vamos a ver que un triángulo no es más que la porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2. Es decir, aquí lo que solo tenemos son tres segmentos, pero si los prolongamos son las tres rectas que les refería en la definición, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que al intersecarse estas tres rectas se van a formar varios elementos y uno de ellos van a ser los vértices, por lo que vamos a definir que vértices van a ser nuestros primeros elementos. Los vértices, ¿qué van a ser? Los puntos de intersección de estas rectas. Miren, estos van a ser los vértices. Ahora, los vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas, es decir, las más comunes, las más utilizadas puede ser A, B, C, o puedes poner la letra que decidas, pero siempre vamos a hacerlo con letras mayúsculas. Luego de hacer esto, vamos a poner acá A, B, C, que lo tenemos como vértice. Luego de definir los vértices, vamos a ver qué otro elemento se forma. Aquí, en estos segmentos que se van a formar aquí, estas se van a llamar lados del triángulo, ¿ya? Es decir, que tenemos ya los lados del triángulo y lo vamos a hacer de dos formas, ¿ya? Una de ellas puede ser nombrándolos por las letras que acabamos de predefinir con los vértices. Es decir, si yo quiero mencionar este lado que está aquí, vamos a nombrarlo como lado AB. Pero ¿qué pasa? Que el lado AB es un segmento de recta y un segmento de recta simbólicamente lo representamos de esta forma. ¿Qué otro lado vamos a nombrar? Vamos a nombrar este lado que está acá. ¿Cómo lo haremos? Con las letras B, C, ¿ya? Segmento BC. Y este otro lado que está acá, que puedes hacerlo CA si quieres llevar la rotación en sentido antihorario, vamos a hacerlo que ese es el lado CA o AC, que también es lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de definir los lados es la siguiente, que si tenemos que nombramos a este vértice con la letra A, ¿cuál es el lado que se opone a este vértice? No es más que este lado que está aquí, ¿no? El lado CB. Entonces lo que vamos a hacer es poner como del vértice la letra minúscula enfrente. Es decir, que este lado, el lado BC, es decir, miren aquí está, lo podemos también nombrar como lado A. Este ladito que está acá, vamos a nombrarlo, ya, es el lado CA, ya lo definimos acá. Como está opuesto, ya, o de frente al vértice B, lo podemos nombrar con la letra minúscula B, o sea, B minúscula. Y este lado que está acá, que no es más que el lado AB, al lado AB, miren aquí está, lo vamos a nombrar con la letra C minúscula porque es la que está opuesta al vértice, ¿ya? Entonces, esta es otra forma que te puedes topar. Puedes toparlo de acuerdo a los vértices o por el vértice que esté de frente con la letra minúscula. Ahora, ¿qué otro elemento se va a formar aquí? Se van a formar los ángulos, es decir, vamos a formar, aquí se va a formar un ángulo, aquí se forma otro ángulo y otro ángulo, pero estos ángulos son ángulos interiores, ¿ya? Es decir, estos van a ser los ángulos interiores. Vamos a nombrarlos acá como ángulos interiores. ¿Y cuál es la característica que van a tener estos ángulos interiores? Muy sencilla. Que los lados que los conforman, es decir, que van a ser los lados del triángulo que estamos analizando en cuestión. Esos van a ser los ángulos interiores. Ahora, se pueden denotar también de dos formas. Una o de tres formas se pueden denotar. Si empleamos los vértices que tenemos acá, es decir, vamos a hacer lo siguiente. A este ángulo que está aquí vamos a llamarlo ángulo CAB, es decir, vamos a nombrarlo con esta forma, utilizando esta simbología, ángulo CAB. A este ángulo que está aquí podemos llamarlo ángulo ABC, ángulo ABC. Y este ángulo que está acá arriba podemos nombrarlo como ángulo BCA, ángulo BCA. Ahora, si observas bien, hay una característica y es que siempre del ángulo que estoy analizando en cuestión, la letra
que está en el centro es la que corresponde al vértice. Mírenlo, aquí está. La letra B, el ángulo ACB, el ABC, perdón, ABC. Miren que la letra B es la letra que está en el centro. Y lo mismo ocurriría con el ángulo BCA. ¿Ya? Miren que la letra C es la que está en el centro. Esa es una forma de anotarlo. Otra forma, vamos a ver. Si le asignamos acá al vértice A, podemos asignarle también una letra griega. En este caso, la que más comúnmente empleamos es alfa. Al vértice B lo denotamos con beta y al vértice C con gamma. Es decir, que lo mismo el ángulo CAB puede nombrarse como ángulo alfa. El ángulo ABC puede nombrarse como ángulo beta. Y el ángulo BCA puede nombrarse como ángulo gamma. ¿Ya? Es decir, esa es una forma. Otra, depende también de la bibliografía que emplees, que esa no me gustaría que la empleen, producto que solo se menciona al ángulo donde está el vértice, pero ya después te vas a dar cuenta que sí necesitas especificar, los extremos que va a tener el ángulo. Y es empleando el vértice, es decir, si se refieren a este ángulo que está aquí, lo nombran como ángulo A. Si se refieren a este ángulo que está acá, lo nombran como ángulo B, y si se refieren a este, lo nombran como ángulo C. Pero ¿qué pasa? Que el ángulo A puede ser o el que está adentro o el ángulo que está fuera, si no lo especifica, ¿ya? Entonces hay que hacerlo más específico. Entonces te recomiendo que emplees o esta que está acá, o esta forma que está acá, ¿ya? Bueno, ya tenemos un tercer elemento. Va a haber un cuarto elemento acá, y ese cuarto elemento es relacionado con los ángulos exteriores, ¿ya? Ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son aquellos que se van a formar, escuchen, son aquellos que se forman con un lado y la prolongación del otro. Es decir, si aquí hacemos una prolongación de uno de estos lados, es decir, vamos a prolongar acá este lado que está aquí, se va a formar un ángulo exterior, ¿ya? Es decir, aquí se forma un ángulo exterior, que pueden utilizar aquí una letra B', entonces sería el ángulo B'BA, ¿ya? Es decir, vamos a nombrarlo acá B'Ba, y siempre con el símbolo de ángulo. Ese es un ángulo exterior. Si lo formamos acá, recuerda que se forma con un lado y su prolongación. Vamos a prolongarlo. Miren, aquí se formó otro ángulo exterior. Llamemos a esta letra, a este extremito que está acá, llamémoslo A', ¿ya? Y aquí hay otro ángulo exterior. ¿Ven los elementos? Ya, un lado y la prolongación de este lado. Y si lo hacemos acá, de igual forma, vamos a prolongar este lado y tenemos aquí efectivamente otro ángulo exterior. Es decir, vamos a llamar a este C' y vamos a poner los ángulos acá. Sería ángulo A', ¿cuál era el otro extremo? C. Es decir, AC. Y el otro ángulo sería BCC'. Sería BCC'. Y ahí estarían también nuestros ángulos exteriores, ¿ya? Bueno, hasta aquí el video donde estuvimos definiendo qué eran los elementos de un triángulo, y en un segundo video estaremos analizando las propiedades de los triángulos, ¿ya?